Espero que se escuche mi voz. Hey. Se supone que estoy en un techo, así que no debe de pasar nada. Hola. Si se preguntan qué es esto es la bitácora, para que no se me olviden las cosas. De por sí saben que no soy bueno improvisando ni nada, haciendo ese tipo de cosas. Y disculpen los ruidos tercermundistas, pero esto es de emergencia, prácticamente. Veamos, ¿por qué no he subido videos? Pues como mencioné en el video anterior, tuve un accidente muy fuerte. ¿Y por qué justo ahora hay tanto ruido? Y por eso no he podido subir los videos, ya que estaba en recuperación y prácticamente rehabilitación. Y estaban viendo si podía mover todas mis extremidades bien y si no me daba un ataque o una convulsión o algo. Sé que esto no es para que debería decírselos a ustedes prácticamente, pero ustedes son como... Bueno, van a ser con la gente con la que más me voy a expresar. Entonces pues pienso que es lo correcto. Y además sé que la gente es chismosa, así que escuchen, esto es bueno. El día 24 de noviembre estaba por salir a hacer una exploración urbana. Mi primera exploración urbana, la verdad. Y estaba bastante emocionado. Prácticamente era lo que siempre había querido hacer. Incluso ahora lo quiero hacer, pero cuando termine mi rehabilitación. El lugar de la exploración urbana prácticamente era una montaña habitada, por así decir. Estaba totalmente habitado todo. Entonces las calles eran muy... no sé cómo explicarlo. Eran muy oscuras, todo muy lúgubre. Y ese lugar de por sí... Y ese lugar de por sí es muy malo. Además de que hay gente muy mala, la mayoría. Entonces, pues por eso quería ir para allá. Y pues también, bueno, supongo que no hay más explicaciones. Ok, la verdad, cuando salí de casa, traía lo que traía ahora mismo. No traía estos tenis, los otros los tengo allí, los normales, los rojos, los que parecen de mi rodilla, del Deku. Los tengo ahí, ya que quedaron bastante mal, la verdad, muy mal. En un momento les mostraré una imagen de este lado, no sé si podría verse de este lado, pero bueno, que ahí se muestra una imagen, aquí, ahí se puede ver. Quedaron totalmente llenos de sangre. Y bueno, no totalmente, pero sí muy manchados de sangre. Y en un momento explicaré la razón. Yendo hacia la montaña, prácticamente porque está un poco lejos de mi casa, entonces pues por eso. Yendo hacia la montaña, decidí transportarme en una bicicleta, obviamente. Y no hacer mucho escándalo ni nada parecido. Ya me conocen, odio hacer escándalo y que me miren directamente. Y ya saben, fui en bicicleta, todo estaba bien. Pasaron aproximadamente 10 minutos de camino y todo iba tranquilo. Cuando, bueno, si eres de un país tercermundista como el mío, sabes que hay perros sueltos por la calle y que estos perros, de alguna manera o por alguna razón que sigo pensando por qué, y tengo mis ideas del por qué y se entiende prácticamente, un perro callejero vino y quiso morderme directamente en la bicicleta. Me asusté, obviamente, levanté la mano derecha para tratar de ahuyentarlo, ya que no le quería golpear ni nada parecido. No es mi primera mala experiencia con un perro, después les contaré cómo estuvo lo demás. Levanté mi mano para ahuyentarlo, pero en eso, con mi otra mano que estaba agarrando para mantener el equilibrio de la bicicleta, hice esto muy rápido y perdí el equilibrio. Empecé a hacer esto, agarré el manubrio y empecé a hacer esto prácticamente, porque estaba muy desequilibrado. Y en eso hice prácticamente esto, o sea, pero contra un poste de concreto. Bueno, perdí el equilibrio, iba a mucha velocidad ya que el camino estaba de bajada hacia esto, bueno, esto aproximadamente, pero sabes que con eso ya puedes ganar velocidad en una bicicleta al menos moderada. Y perdí el equilibrio, choqué contra un poste y literalmente no me dio ni tiempo poner las manos, o sea, el golpe lo recibió mi cabeza, de hecho del lado izquierdo, o sea, choqué, o sea, hice esto, prácticamente rebotó prácticamente mi cuerpo entero en mi cabeza y caí al suelo, o sea, y después caí boca arriba, así muy exagerado todo, pero pues sí, es que sí pasó. Entonces, cuando desperté prácticamente, yo no sabía bien qué estaba pasando. Dije, bueno, me caí, no es una caída nada más, no pasa nada, nos sacudimos y ya pasó todo. Pero no, al parecer cuando desperté, porque sí me quedé, noté que había mucha sangre y yo dije, diablos, ¿de quién es esta? Entonces noté que estaba sangrando demasiado por la nariz, tal vez demasiado, me estaba desangrando prácticamente.
y no veía bien de este ojo en ese momento. Entonces dije, diablos, ¿qué está pasando ahora aquí? Y volteé la mirada para arriba, o sea, estaba haciendo esto, estaba viendo esto, la sangre estaba cayendo sobre mí, así como me están viendo a mí, obviamente sin el cubrebocas, y volteé para arriba y habían aproximadamente 10 personas a mi alrededor, diciendo, rápido, rápido, tráeme aquello, tráiganle un cotonete o métanle algo para que detenga el sangrado. Y yo dije, ¿quiénes son esas personas? ¿Por qué estoy sangrando? ¿Qué pasó? Bueno, sí sé qué pasó, pero ¿qué diablos? ¿De dónde salieron todas esas personas? Esa es mi pregunta. Fueron como 10 o 8, fueron demasiados. Pasaron aproximadamente 10 minutos en lo que vieron que me podía levantar. O sea, obviamente después de un choque así, quedas aturdido, quedas así estúpido. Entonces las personas me ayudaron a levantarme, dijeron, oye, tranquilo chico, ¿qué te pasó? Ahí está tu bicicleta tirada, aquí estabas tú tirado, ¿y qué pasó? Entonces les dije, no, es que creo que choqué. Y entonces comenzaron a decir, no, tú tranquilo, siéntate en esta silla, tú tranquilo, por favor no te alteres, o sea, te vamos a checar cómo estás. Y prácticamente fue así, prácticamente, o sea, y además me dieron un paracetamol. Entonces, con esos dices, bueno, al menos ya tengo más probabilidades de sobrevivir. En fin, después de los 10 minutos, obviamente seguía sangrando. Obviamente no como hace rato, pero sí seguía sacando mucha sangre todavía. Entonces llegaron unos señores. Y se están preguntando por qué no llamaron una ambulancia. Bueno, vivir en Latinoamérica es lo mismo que vivir en el infierno prácticamente, pero con cosas más baratas y mano de obra barata. No había ambulancias, de hecho, ahora mismo no hay ambulancias disponibles. Entonces fue como tipo, o te mueres aquí, o te mueres, o te llevamos en otro lado de manera la más rápida posible. Y yo dije, bueno, es más, eso es lo que dijeron ellos. Yo solo estaba sangrando y diciendo, ¿qué diablos pasó y por qué hay tanta gente a mi alrededor? Cuando no había nadie. O sea, esa era una calle donde no había nadie. Y bueno, para no enrollar malas cosas, me llevaron al hospital, a un hospital de aquí en mi ciudad, y me dijeron, no, es que necesitamos sacarle una radiografía porque tuvo un golpe en la cabeza. Pero aquí no tenemos el material, ni los instrumentos, ni las máquinas, obviamente, para sacar la radiografía. Y los señores que me ayudaron y me estaban trasladando para ver a dónde me llevaban, me dijeron, hay que llevarlo a la ciudad más grande y más cercana. Pero ya. Y ya me quedé como, ok, que pase lo que tenga que pasar. O sea, no podía hacer mucho ya que yo seguía consciente obviamente, pero estaba aturdido todavía por el golpe y de hecho en ese momento seguía sangrando. Para el momento en que pasó miren, de hecho todavía tengo sangre en mi guante. Para el momento en lo que pasó lo de el accidente, justo cuando me golpeé la cabeza y donde ya estábamos en el hospital, ya había anochecido, porque aquí anochece rápido. Y pasó aproximadamente una hora, más o menos. Yo seguía sangrando, obviamente. Y ellos dijeron, hay que llevarlo al hospital más cercano, más grande, de la más grande ciudad, para que ahí lo atiendan de manera correcta. Y ahí fue cuando me llevaron, o sea, de donde estábamos hasta la ciudad, son aproximadamente una hora con 20 minutos, más o menos, porque todavía teníamos que llegar al hospital de allá. Y llegar bien prácticamente. Por eso fue una emergencia tan grande y fue tan desesperante para mí y para pues, las personas que me estaban ayudando, porque a ellos les nació ayudarme. Yo no les dije, oigan, alguien me podría llevar a tal lado si no hay ambulancias. No, ellos llegaron y me dijeron, oye, te vamos a llevar para tal lado. Y yo dije, está bien, muchas gracias. ¿Qué más podía decir? Me estaba ahogando con mi propia sangre. No me rompí nada de aquí. Ahora mismo vamos a ese tema. Ok, me llevaron al primer hospital. Me metieron para hacerme una radiografía en la cabeza. Y me acostaron en una cama. Y así me quedé. Obviamente, para cuando llegué en ese momento yo ya no estaba sangrando. De hecho, en el consultorio aún estaba, y de hecho solté un poco de sangre ahí, pero en fin, es un hospital, es normal que haya sangre por esos lados. Ya cuando me acostaron en la camilla, pues mi sangrado poco a poco se fue deteniendo y pues no quedó de un susto. Dije, bueno, está bien, supongo que simplemente me rompí la nariz o algo por el estilo. Y ahí fue cuando llegó el doctor. Bueno, después de unos minutos llegó el doctor y me dijo, oye chico, no te asustes, ¿ok? Y yo, ok, dígame qué tengo. Y ya, o sea, las cosas las voy a contar como me las dijeron. Llegó y me mostró mi cráneo
y tenía una fractura craneal del lado izquierdo. O sea, ustedes lo verán del lado derecho, pero es aquí, en mi lado izquierdo. Este es mi lado izquierdo. Y estaba prácticamente hacía como una rampa para abajo en forma de pico. De hecho todavía está. Yo vi mi cráneo y dije, ok, esto se ve un poco mal. Y le dije al doctor, oiga, dígame, bueno, cuando estaba ahí le dije, oiga, dígame la verdad. ¿Me puedo morir con esto, sí o no? Y se quedó callado unos segundos, lo cual dije, ok, esto es malo. O sea, el sentimiento es lo que te hace decirlo, no lo piensas, pero sabes lo que está pasando. Y dije, oiga, dígame si me voy a morir sí o no. Así se lo dije. No me gusta andar con rodeos, ni menos con cosas así. Bueno, ¿qué diablos? Saben a lo que me refiero. Y él me dijo, mira chico, ese golpe que tienes ahí es probable que... Mira, hay dos opciones. El doctor me dijo, tienes dos opciones para lo que le pase a tu cuerpo. La primera, que no haya salido de un golpe, que el líquido que se quedó dentro de tu cerebro lo absorba tu mismo cerebro poco a poco y el hueso que tienes ahí fracturado, o sea, la rampa, se cure con el tiempo prácticamente, o sea, no le pase nada, pase el tiempo, se sane como un hueso normalmente, y no pase de un susto. Y lo más fuerte, por así decir, es lo siguiente. Me dijo, mira, tal vez te vuelvas loco, te empiecen a dar convulsiones, te empiecen a dar, ¿cómo se llama esto? Vómitos involuntarios, o sea, que estés hablando así como estoy y de repente, guau, así, fuerte, pero que ni siquiera te aquees, o sea, que directamente sueltes el vómito. Y yo dije, diablos, ahora sí la cagué. Entonces dije, ok, dígame qué puedo hacer, porque no tengo dinero para pagar esto. Dígame ahora mismo qué puedo hacer. Y él me dijo, mira, tienes que ir al hospital tal, no, obviamente no voy a decir nombres, y tienes que decir que... Él me preguntó, ¿te sientes bien? Y yo le dije, sí, o sea, además del trancazo y la sangre, estoy bien, estoy coordinado, puedo ver con mis dos ojos. Pero dígame usted, ¿qué debo de hacer? Entonces él me dijo, bueno, si no te ha pasado nada, entonces estás estable. Te tienen que meter una aguja, o bueno, lo de siempre. Ustedes saben a lo que me refiero. Bueno, prácticamente él me dijo, si dentro de 5 horas no te vuelves loco, estás genial. O sea, ya la armaste. Y yo solo dije, ok, está muy cabrón esto, la verdad. Y ya directamente les dije, denme de alta de una vez de aquí para que vaya directamente al otro hospital. Porque las personas que me ayudaron seguían afuera esperando a ver qué pasaba prácticamente. Entonces me dieron de alta a la media hora, yo solo me levanté, o sea, en todo ese tiempo pude caminar prácticamente, solo que estaba aturdido y sabía lo que estaba pasando. Yo solo, hasta le pregunté a un enfermero, disculpe, ¿dónde está a tal lado? Y ya él me dijo, está de este lado. Y yo, muchas gracias, Dios los bendiga. No sé, algo para que ayude. Prácticamente fui saliendo, yo salí solo del hospital y los señores me dijeron, ¿qué te dijeron? Y ya les dije, no, pues primero tengo que tener este papel. Al señor. Y en segunda le dije a la señora que me estaba ayudando, vámonos a tal hospital, rápido, es urgente. Y ya les dije, tengo fractura en el cráneo, no me sacudan mucho y por favor, lleguemos rápido. Y listo, ahora pasemos a la siguiente sección. Obviamente solo perdí mi conciencia 40 segundos aproximadamente, tal vez un minuto entero. Pero cuando desperté, todo ese lapso estuve consciente y pude responder a todo lo que me dijeron, a pesar de que tenía líquido en el cerebro y mi fractura craneal. De hecho, no se nota ahora mismo ni por mi cabello ni por el gorro, pero en mi cráneo, si lo volteáramos y si tuviéramos rayos X, me dirías prácticamente que soy una alcancía o algo donde puedas meter tu dinero. Ustedes me entienden, saben lo que quiero decir. Ok, para lo siguiente, llegamos al hospital. Obviamente tuve que exagerar diciendo, oiga, me duele esto, no puedo caminar, ayuda, no sé, algo para que me atiendan rápido. Y sí, me atendieron bastante rápido. Me hicieron obviamente una radiografía del cráneo, un TAC, por así decir, y para ver cómo estaba mi cráneo. Después, obviamente tenía la misma ropa que tengo ahora mismo, incluso la playera, es la misma. Me hicieron estudios, me dijeron encuérate, y yo bueno, y pues me pusieron una bata de hospital, obviamente, una bata de hospital. De esas que te volteas y se te ve, eso, ustedes saben. Me acostaron en una camilla, me dijeron aquí quédate, te vamos a tener una observación, a ver si sigues consciente. Y dije, ok. Y ya solo después, cada hora aproximadamente, llegaba una enfermera o hasta 5 médicos a mi alrededor diciendo, no, ¿cómo te llamas? Tal.
¿Dónde estás? Tal, creo. O sea, no escuché bien el nombre, pero estoy aquí en un hospital. No estás viendo a la Virgen María, ni a Spider-Man, ni a tal lado, ni cosas, ni a Ryuko, ni a Deku, ni a, no sé, Spider-Man, no, Batman. Y yo dije, no, o sea, estoy consciente, adolorido, pero estoy consciente. Y pues ya me dijeron, bueno, está bien, pónganle la cánula, digo, la cosa esta. Me pusieron la inyección y ahí estuve toda la noche. De hecho, solo pude dormir ahí 2 horas, ya que los nervios y saber qué diría mi familia de mí, dónde estaba yo, etcétera, etcétera. Ustedes saben lo que te pasa cuando hay una emergencia de esa magnitud. Me mantenía despierto, pero a la mera hora los medicamentos me durmieron solo 2 horas y no había comido de las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana. Olvidé mencionar el lapso del tiempo. Cuando llegamos a ese hospital ya eran aproximadamente la 1 de la mañana, más o menos. Pero fue por varias cosas que estuvieron pasando que obviamente no mencionaré por mantener la privacidad de todos los que me ayudaron. Pero llegamos a ese hospital a las 3 de la madrugada, 3 de la mañana. Pues obviamente no había comido ni bebido agua en todo ese lapso de tiempo. De hecho, creo que fue lo correcto, creo que fue lo que ayudó en cierta parte, no sé. Pero así fue como pasó hasta llegar ahí. Bueno, ahora pasaré a lo más extraño. Al día siguiente llegó mi familia, ya que no tenemos automóvil ni nada parecido. Y ¿cómo llegas a un hospital a otra ciudad sin automóvil y a las 3 de la madrugada? No somos ricos, obviamente no. Pues mi familia llegó al día siguiente, angustiada. Llegaron, dijeron denlo de alta. Bueno, y ellos como tipo, ok, lo daremos de alta solo porque usted dice. Y yo de, oigan, pero no, bueno, son mi familia, pero ¿por qué me dan de alta? Y ahí fue cuando me dijeron, ¿por qué ellos dicen? Y yo, ok, está bien, solo sáquenme esta cosa rápido. Antes de eso, me hicieron una radiografía en mi tórax, de esta parte, una radiografía, y salió que tenía algo en los pulmones. No soy fumador ni nada parecido, pero salió que tenía algo. Y ahí fue cuando dijeron, ok, ese chico tiene COVID. Y yo, ¿qué? Y ahí fue cuando, esa misma noche, bueno, en la mañana siguiente, agarraron mi camilla y me trasladaron al área de COVID. Y yo les dije, oiga, pero no tengo COVID. Y ellos me dijeron, ¿cómo sabes? Y yo, pues porque, no sé, porque no tengo. Pero dijeron que tenía COVID, pero yo me sentía bien. Además de que sé que hay asintomáticos, entonces dije, no manches, ¿tengo COVID? O sea, ¿cómo? ¿Pero cómo? Sé que he estado afuera, pero he tomado los cuidados necesarios. Cierto, el aeropuerto, olvídenlo. Bueno, ¿saben lo que quiero decir? Y me dijeron que tenía COVID, y yo, ok, ¿dónde está el papelito que lo dice? Y ellos, no, es que tienes COVID. Pero ¿dónde está el papel donde lo dice? Muéstremelo, tienes COVID. Y me trasladaron. Y ya después me metieron al área de COVID, prácticamente. Y ahí fue cuando me hicieron la prueba del COVID. O sea, what the fuck. Me hicieron la prueba del COVID. Ok, denme un momento. Y volvemos a la programación habitual. Me voy a echar un poco más. O bueno, no. Bueno, y volvemos a la programación habitual. Bueno, ¿en qué estaba? Me hicieron la prueba del COVID, ese de los cotonetes gigantes que te lastiman, literalmente te mueven el cerebro otra vez como a mí. Y fue bastante doloroso. Y también en la garganta. De hecho hasta tosí, estuve como prácticamente como un zombie. Si me están haciendo la prueba del COVID ahora, pero me están diciendo que tengo COVID, ¿cómo saben que tengo COVID? Y me dijeron, de hecho una enfermera de ahí adentro llegó y me dijo, ya te puedes dar ya te dieron de alta, ya te puedes ir. Toma, te ayudaré a vestirte. Yo de, oiga señora, voltease, no me gusta que me miren. Y ella de, tranquilo, ya he visto a varios. Y yo, bueno, ya ni modo. Y listo, prácticamente salí de una silla de ruedas de ahí, por mi estado, obviamente. Y prácticamente me fui a casa. Sigo esperando mi respuesta del COVID, ya que no me ha llegado nada. O sea, no me iban a dar la respuesta ahí mismo. Me dijeron, danos tu teléfono para que te enviemos la respuesta a tu teléfono. Y yo, ok, se lo di. Y no me ha llegado. A menos que se lo haya dado mal, pero yo recuerdo que se lo di bien. O una de dos, o no tengo nada, o les valió. Entonces no sé qué podría pasar ahí. Y bueno, prácticamente me fui a casa, todo estuvo bien. No me dieron convulsiones, ni vómitos, ni nada por el estilo.
pues me dieron calambres en el cuello, o sea, demasiados calambres en el cuello. Entonces, pero después leí que era normal después de una fractura craneal. Y dije, bueno, supongo que no debo de estar tan mal como parezco. Después de 24 inyecciones distribuidas durante 2 semanas, o sea, 3 inyecciones diarias aproximadamente. Hace unos días me hicieron unos estudios y resulta ahí que tengo un hematoma de 4 milímetros, o sea, una porquería muy pequeña, aproximadamente de este tamaño, un poco más pequeño tal vez, en la cabeza. Sí, prácticamente. Esto, si no sabes qué es un hematoma, es lo siguiente. Es un coágulo de sangre que se generó en algún espacio o tejido del cuerpo. Algo así, aproximadamente. Y en mi caso, como es en el cerebro, puede causarme que deje de responder a alguna extremidad de mi cuerpo o que caiga fulminado directamente en el piso. O sea, que me muera de un momento para otro y no se sabe cuándo podría pasar o por qué. Bueno, sí sé por qué, pero no se sabe cuándo. Supongo que este no ha sido el año de nadie, ¿eh? Y bueno, eso es lo que tengo ahora mismo, a la hora de grabar este video, a la hora de que tuve muchas cosas. Y si se preguntan que si requiere operación, chotomate. Según otros estudios que me hicieron, recientes después de los que salieron, determinaban qué iba a pasar conmigo y los llevamos con un especial, bueno, alguien que sabe de traumatología. Y me dijo que solo había un 70, los analizó y todo, y ahí me mostró a mí también. Había un 70% de probabilidad de que no me operaran, o sea, el riesgo solo está el 30%, pero el riesgo está ahí. Otro doctor me dijo, no es especializado, pero me dijo que vas bien, pero no te confíes. O sea, no, solo porque estás joven no pienses que no te van a pasar cosas malas. Pero en sí me dio un visto intermedio, si es que podemos decirlo así. Y el último, que es un neurocirujano muy importante que la verdad ni yo sé cómo lo hicieron para contactarlo. Contactaron a ese neurocirujano y le explicaron la situación, le dijeron los síntomas que tuve y no tuve. También les mostraron las radiografías que tengo y él dijo que no había por qué operar. Entonces supongo que tendré en cuenta los 3 doctores, pero en sí el riesgo yo siento que sigue ahí. Un neurocirujano dijo que no, un traumatólogo dijo que un 30% de operación, el otro doctor me dijo que solo no me confiara por lo de mi edad, porque bueno, obviamente yo no me confío de esas cosas, ya que nunca sabemos qué va a pasar. Si llega a pasar algo se los informaré. Pero esto es lo más reciente que tengo y lo que me ha pasado. Y bueno, eso es todo por ahora. Ok, Toki wa Goki desu. Solo lo estoy informando qué pasó, por qué he faltado tanto tiempo y listo. Y eso que son muy pocos ustedes, pero aún así los quiero demasiado. Los quiero. Y las quiero. Si es que hay alguien por aquí así. Supongo que tendré que sacar conclusiones de esto, para que tengamos una buena lección al final del día. Mi primera lección del día es aprovecha tu vida día a día. Ay, no. ¿Sabes qué? No voy a ser de esos malditos que siempre te dicen cosas para que hagas todo genial. No. Si estás manejando una bici, ponte casco aunque te veas mamón. ¿Ok? Y siempre que vayas a hacer algo, avísale a todos dónde estás, avísales con quiénes estás y en dónde estarás. O sea, es básico. Y cuando vayas a hacer ese tipo de cosas, mínimo avísale a 5 personas de confianza dónde vas a estar y que 1 o 2 te llamen en ciertos horarios para que no te pase nada y sepan que estás bien. Ya si no te contestan, les dices, bueno, ellos harán lo que crean conveniente, como llamar a la policía o algo de, oigan, están asaltando aquí, ayúdenme. Pero en Latinoamérica eso no funciona, entonces tú tienes que defenderte como sacar una navaja y apuñalar a quien te esté asaltando o robando o violando, depende de la situación. Es muy complicado, pero saben lo que quiero decir. Aquí el sistema de seguridad es una basofia total. Y si eres de Latinoamérica sabes que tengo toda la razón. Y bueno, ahora mismo estoy en incertidumbre por lo que tengo en mi cabeza. Estoy bastante nervioso, bueno, y sigo en incertidumbre después de 27 días. Este accidente ocurrió el 24 de noviembre. Ajá. Ya han pasado 27 días hasta hoy. Ustedes estarán viendo este video el 26 o 27 de diciembre. Y por cierto, feliz Navidad. No sé, me apuraré para que salga lo más pronto posible.
pero a más tardar sale el 26 o 27 de diciembre, ya que sigo en rehabilitación, como les dije. Puedo mover todas mis extremidades, pero estoy en rehabilitación para ver que si no me da algo de golpe. ¿Cómo me siento ahora? Me siento bien. La fractura craneal ya no siento dolor. De hecho ya se está sellando el cráneo, entonces eso es bueno, es una muy buena señal. Y además no me han dado mareos ni vómitos, pude caminar todas esas veces, obviamente con mis debidos cuidados, ya que tengo entendido que una fractura dura aproximadamente 8 semanas en sanarse por completo, y eso con suerte. Entonces pues, y si no sabes cuánto es eso, es un mes y con 25 días aproximadamente, más o menos. Y pues mis conclusiones, ya volverán los videos con regularidad. Respecto a mi recuperación, falta un mes para que yo pueda salir a hacer una exploración urbana, pero aún lo prolongaré más, ya que necesito que mi cuerpo recupere como estaba antes. Ahora mismo estoy más flaco de lo normal. Antes mínimo estaba como un yoyos, pero desnutrido. Ahora solo estoy como un desnutrido, y de hecho se nota bastante. Pero aún así, necesito recuperar mi fortaleza física y tal vez mi estabilidad. Y ustedes saben, es rehabilitación. Entonces, cuando pase ese lapso de tiempo, comenzaré a hacer ejercicio y para que pues esté bien, para una exploración urbana. Al fin y al cabo necesito fuerza para hacer este tipo de cosas. Entonces, pues, no, la exploración urbana tendrá que esperar un mes, no, 2 meses aproximadamente más. Entonces, pues por eso tienen que estar viendo, bueno, tengan paciencia con ese tipo de material, por favor. Y si no hay dibujos es porque en ese lapso de tiempo, cuando tenía el cráneo fracturado, no podía hacer esto. O sea, me incomodaba mucho y sentía como que algo no sé, saben lo que quiero decir. Es una maldita fractura. Los videos ya volverán con regularidad a partir de hoy, aproximadamente, hoy. Y tengan en cuenta que deben de cuidarse mucho. O sea, si se preguntan por qué estoy contando esto, eso es porque ustedes deben de cuidarse mucho. O sea, quien sea debe de estarse cuidando como debe de ser. Ya sea si vas a tal lado, llévate esto. O no lo necesito, pero por si acaso. O sea, ¿sabes lo que quiero decir? Al menos en Latinoamérica, o sea, sabes que tu vida está en peligro en cada momento que estás aquí. Una bala perdida de alguien que se esté peleando o quieren matar, o que entren a tu casa y te secuestren o te asalten o algo por el estilo, o simplemente caminando en la calle te hagan algo, pues es horrible. Sabes que es horrible vivir en un lugar como este. O sea, es hermoso, pero la seguridad y obviamente las calles no son buenas. Esto es lo peor en lo que puedes estar tú, al menos, bueno, más o menos, Latinoamérica. Porque hay niveles, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, México, al menos es donde estoy yo, México es el nivel de dificultad medio. Imagínate estar en Venezuela, ese es el nivel de dificultad difícil. O sea, hay niveles, ¿sabes lo que quiero decir? Van escalonados, porque, bueno, ¿sabes lo que quiero decir? O sea, no es tan fácil como decir, ay, es que vivo en Latinoamérica y esas cosas son difíciles. Obviamente no, hay lugares más difíciles que otros, y yo considero que México es como el término medio. Y hay otros más fáciles y otros más difíciles. ¿Me explico? Esa es mi reflexión. Quiero que sepan que estoy bien, que los videos volverán con más regularidad. Espero verme estable, espero que todo se vea coordinado y pues nos vemos en la próxima. Supongo que tuve un mal día ese día y estos, pero bueno, no ha sido el año de nadie. Pero en fin, espero que la estén pasando bien. Espero que a nadie, sé que esto es estúpido, pero espero que a nadie le pase como a mí, que pasó algo tan urgente. Por cierto, dejaré aquí unas fotos de cómo quedó mi ojo. Aquí dejaré unas fotos de cómo quedó mi ojo y cómo fue avanzando con los días. Por ejemplo, primera semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas y hasta ahí, porque creo que en esta vamos. Entonces, en fin, nos vemos y cuídense. Nos vemos en la próxima. Me llevo la bitácora por si acaso. No hay que contaminar. En fin.